vamos a analizar qué es lo que está pasando en Venezuela. Para saber lo que pasa en Venezuela o en cualquier otro país, hay que saber primero algo elemental de lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento. Venezuela emergió allí por el año 1958 de una dictadura feroz que estaba ligado a Marcos Pérez Jiménez, que fue destituido por una junta que dirigía Wolfram Larrazábal. Larrazábal fue un almirante que después de determinadas y amplias discusiones fue candidato civil a la presidencia, saliendo segundo, y fue elegido Bentancur. Ahí viene el periodo quizás más brillante de la Venezuela moderna, que está ligado a básicamente a esa presidencia de Bentancur y al boom del petróleo de la década del 70. Terminado ese proceso, comienza un periodo de crisis, esa crisis que estaba ligada al endeudamiento de Venezuela, que era un país rentístico, en un momento en que el petróleo estaba 2, 3, 4 dólares. Es una cosa, el barril, ¿no? Que es una cosa al lado de los valores de hoy, no tiene nada que ver. Venezuela entonces entra en la crisis del petróleo y es elegido después de 2 levantamientos que hubo encabezados por distintos sectores populares en Carúpano y en Puerto Cabello, que fueron ferozmente reprimidos. Carlos Aldrich Pérez es el presidente que va a lidiar con este nuevo proceso que se inicia a finales de la década del 80 y está ligado a un hecho que es fundamental y que va a ocurrir en 1988, que es el Caracazo. Carlos Andrés Pérez implementa un proyecto ligado al Fondo Monetario Internacional que tiene las mismas características que todos los proyectos ligados al Fondo Monetario, que son, aunque formalmente no estén en el Fondo Monetario, sí de hecho, que está ligado a la baja de salarios, baja del gasto público, con la idea esta del viejo Martínez de Oz, de que achicar el Estado es engrandecer el país. En ese periodo entonces se levantan los sectores populares a unos 25 kilómetros de Caracas, comienza el periodo de levantamiento y eso dura 10 o 11 días, donde hay, según distintos cálculos, entre 3.000 desaparecidos y muertos, 300 o 400 muertos registrados, y a partir de ese momento la Venezuela nunca más sería lo que había sido. Algunos oficiales no reprimen, y en el año 92 se produce el más importante levantamiento militar, que lo dirige Hugo Chávez, que termina con aquellas palabras proféticas que dicen: por ahora damos aquí terminado el levantamiento, les llama a los adherentes a rendirse, y después de otro levantamiento que se produce en el año 94, se tranquiliza, se funda el movimiento de la Cuarta República, y en el año 98 Chávez comienza a ejercer como presidente del país un gobierno de corte popular, que solo los hechos iban a mostrar después el carácter que tuvo realmente al final, y también cómo fue evolucionando ese gobierno hacia posturas más radicales. Bueno, el periodo que se da en llamar chavista se caracteriza por una rápida constitución
que se llama Constitución Bolivariana, promulgada por la Asamblea Constituyente, y desde un primer momento Chávez no fue bien visto por la potencia rectora de América Latina, que es Estados Unidos. Ya desde el primer momento, de lo mismo que después ocurriría con otros presidentes de procedencia popular, como el caso de Lula, o incluso el caso de Néstor Kirchner en Argentina, no era del agrado de las fuerzas imperiales. Entonces, bueno, pero había que lidiar con ellos. Chávez comienza a hacer una política de orden popular, pero rápidamente enfrentado por los sectores más poderosos de Venezuela y que estaban enquistados prácticamente en PDVSA, la empresa de petróleo. La empresa de petróleo siempre fue una resistencia para el gobierno de Chávez, a pesar de ser una empresa privada, pero en la práctica era una empresa privada, pero en la práctica era del Estado, pero actuaba como una privada. Entonces se produce un hecho que cambiaría el curso de los primeros años del gobierno de Chávez, que es el golpe de Estado del año 2002. Ahí los sectores que promueven el golpe de Estado, que estaban alentados básicamente por Estados Unidos y que era promovido por los personajes que estaban alrededor de Fede Cámaras, uno de cuyos presidentes, que es el presidente Carmona, asume como presidente y rápidamente pone las cartas sobre la mesa, ya que lo que hace es disolver todos aquellos elementos de la consulta popular, el Parlamento, el Tribunal Supremo. Bueno, es todo disuelto, comienza un periodo aparentemente nuevo para Venezuela, pero es aquí que un sector de las Fuerzas Armadas, junto con el pueblo que baja de los montes, baja de los cerros, restablece la autoridad de Hugo Chávez y el proceso se radicaliza. Vienen paros, PDVSA a nivel gerencial para, y el aspecto directivo, eso trae muchos perjuicios porque entra a no funcionar, baja radicalmente la producción de petróleo, después se repone y con un petróleo que está entre 100 euros y 200 y 120 euros el barril, el gobierno puede dar una serie de mejoras que benefician a los sectores populares. Básicamente en el sector vivienda, salud, a través de las famosas misiones que son promovidas por Chávez y llevadas a cabo por los cubanos, médicos cubanos, alfabetizadores y otros sectores que a cambio del petróleo que Venezuela manda a Cuba, son enviados a Venezuela. Venezuela tiene un desarrollo relativo importante, pero no deja de ser un país rentista, donde no se desarrolla la industria, tiene un desarrollo muy primario, hasta los helados venían de Estados Unidos, y entonces el movimiento popular, si bien es cierto que se desarrolla, no se desarrolla a los niveles que permite o que debería desarrollarse un movimiento revolucionario para que tenga éxito. Ocurre entonces un hecho que es crucial, que es la muerte de Hugo Chávez, que fue realmente crucial en el sentido de que, falto del líder carismático, el movimiento popular en cierto modo se desarticula y queda en manos de gente que, si bien es cierto que no se puede hablar de ellos como que sean corruptos, sí son incapaces en muchos aspectos, y especialmente cuando se habla de la herencia que deja Hugo Chávez. Es decir, Maduro evidentemente no estuvo a la altura
ni de las esperanzas ni de las circunstancias históricas que le toca vivir. Eso llega hasta hoy, en los que el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano es sometido a una feroz campaña, no solamente americana, sino mundial, de demonización, y especialmente en sus personajes más importantes, como son sus líderes, en el caso de Maduro, Diosdado Cabello, Mauá. Entonces, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica de la cual se sale, es muy difícil salir, es decir, aislado en general en América por la ascensión de gobiernos como el de Macri, el de Temer en Brasil, lo mismo pasa en Perú. Entonces la base social que tenía Venezuela se ha ido partiendo, y con un personaje que recorre el continente haciendo publicidad en contra, como el ministro de Colonias de los Estados Unidos, Almagro, que fue en su momento miembro del Frente Amplio Uruguayo. La alternativa, diríamos, y la encrucijada lo lleva a que no hay dos posibilidades en Venezuela: o la revolución o la claudicación, es decir, la rendición incondicional. Uno de los más importantes errores que cometió el gobierno de Venezuela, ya en vida de Hugo Chávez, fue el considerar el acto electoral en sí mismo como el único legitimador de los gobiernos, cuando en realidad el acto electoral es uno de los legitimadores de los gobiernos. El otro legitimador de los gobiernos es la revolución. Y la revolución no solamente implica un riesgo, sino que también implica una alta tasa de conciencia popular, porque no puede haber revoluciones sin una participación activa del pueblo en ellas. Entonces, esa encrucijada histórica se va a resolver a corto plazo, y quizás sea en un momento en el cual una parte importante de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que también deben estar seguramente divididas como lo está el resto de la sociedad, y con una base social todavía importante, queda poco tiempo para definirse en su necesidad de un cambio de timón, que puede ser con Maduro o sin Maduro. Yo soy partidario de oxigenar el gobierno de Venezuela, no tirar por la borda. Maduro puede ser tachado de incapaz, no de corrupto. Entonces, la alternativa que le queda a Venezuela, y en esta encrucijada de su historia, es o la rendición incondicional o la revolución.